Chicos, nuevamente vamos a estar ahora en nuestra sesión número 2 de la semana uno y bueno, con su profesora Alicia de matemática. La clase pasada habíamos estado viendo cómo determinar las medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana para datos simples, que generalmente son datos pequeños, ¿no? 10, 20 datos. Y en la tarea les había dejado una primera pregunta muy parecida a lo que hemos trabajado aquí y también lo que observan en Aprendo en Casa. Sin embargo, la segunda pregunta indicaba unos datos de variable cualitativa que voy a explicar ahora, pero con cuantitativas, y al final les voy a explicar cómo se puede realizar esa tarea. ¿Ya? Bien, vamos a dar inicio entonces. Voy a leer aquí, aunque ustedes ya lo tienen ahí escrito, pero dice: las personas que salen de sus casas para hacer las compras de víveres se quejan de que demoran demasiado haciendo cola en esta época de coronavirus. Se encuestó a 30 de ellas. Ojo, se han encuestado a 30 personas, por lo tanto tiene que haber 30 datos. Y se obtuvo o se obtuvieron la siguiente información. Este dato o estos datos van a estar en minutos, por lo tanto solamente voy a colocar los números. Entonces lo tenemos aquí 15, 20, ¿no? Tengo que tener 30 números porque son 30 datos de las 30 personas que me han indicado. Cuando yo fui a encuestarlas, le digo: señora, señor, ¿cuánto se ha demorado? 15 minutos, el otro se demoró 20, etcétera, ¿no? Entonces hemos registrado esa información. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo 30 datos, sino que he encuestado a 500 personas? Entonces, ¿cómo yo puedo, en ese mar de números, puedo recabar alguna información? Entonces, ¿qué hago? Ya no los pongo así en fila como están acá, ni me pongo a sumar uno por uno. Entonces, que me doy cuenta, en este caso, que se repiten los números, ¿no? Se repite el 15, se repite el 20, se repite el 18. Entonces, por eso es que la primera pregunta es colocar los datos de forma práctica y organizada. Es decir, vamos a hacer una tabla de frecuencias. Esta es una tabla de frecuencias. ¿Qué cosa es la frecuencia? Es el número de veces que se repite un dato. Pero, aunque no pide el problema, ustedes siempre en el colegio, en la universidad, en el instituto, en donde esté, en donde hagan un trabajo de investigación estadístico, tienen que determinar la variable. Entonces vamos a determinar la variable. Yo les expliqué la clase pasada, la sesión anterior, cómo se determinaba. Nos preguntamos nada más qué cosa es lo que vamos a registrar. ¿Qué cosa estamos registrando en este papel? Cuando yo pregunto a la persona, ¿qué le he preguntado? ¿Cuánto se ha demorado, ¿no? en ser atendido? Entonces eso es lo que vamos a poner. Identificamos en el problema, que no lo tengo aquí redactado, pero sí ya lo tienen en el video al comienzo. Entonces, el tiempo que se demora en hacer la cola, ¿no? Entonces, el tiempo en minutos, vamos a ponerle aquí en minutos, de demora en la cola, en la fila, vamos a ponerle, o en la cola, ¿no? ¿Cuál es el tipo de variable? ¿Es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa? En este caso es cuanti, ¿no? Cuantitativa, cuantitativa. Y vamos a profundizar un poquito más. Las cuantitativas se dividen en cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Las discretas son aquellas que de todas maneras tienen que ser un número entero. Número de hijos, número de goles, ¿no? Número de cuadernos, número de tareas. Pero las cuantitativas continuas son aquellas que podrían darse el caso de que se dé en decimales o una fracción de una cantidad. Por ejemplo, el tiempo puede estar en horas, minutos y segundos, inclusive hasta décimas de segundo, o sea que se puede subdividir, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una variable cuantitativa continua. Vamos a poner aquí continua. Ya, listo. Ahora sí, como voy a organizar toda esta información porque me he dado cuenta que los datos se repiten,
Entonces yo digo, tengo 15, se repite el 16, 17, 18, 19, 20. Y voy a contar cuántos de esos hay, ¿no? Que es la frecuencia. Entonces comienzo. El 15, no, yo no voy a hacer esa tablita con rayitas, con palitos, porque ya estamos en cuarto de secundaria, entonces vamos a hacerlo de frente. Entonces tengo 15, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos 6 15. Entonces pongo aquí 6. ¿Cuántos 16? A ver, acá arriba. 1, 2, 3, 4, 4. 4, 16. Vamos a ver con lo que yo tengo registrado aquí. Me parece que me falta 1. No lo veo, pero... Acá está. Se me estaba escapando. Ya, entonces tengo aquí registrado 5. Muy bien. A veces uno por querer hacer, ¿no? Hay que volver a repasar siempre. Ya, 17. ¿Cuántos 17 tenemos? Vamos a hacer con otro color. A ver, acá tengo 1, 2, solamente 2. 2 17. ¿Cuántos 18? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 5 18. 5 18. ¿Cuántos 19? A ver, ¿cuántos 19? 1, 2, 3, 4, 5 19. A ver, 5 19. ¿Y cuántos 20? Ya ustedes dirían, bueno, lo que queda, ¿no? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Muy bien. Entonces, ahora sí, ojo, ojo, ojo. ¿Cuántos datos tengo? 30, ¿no? Algunas personas se confunden y dicen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. N vale 7, no. Tengo que sumar ahora esta parte de aquí, el número de personas encuestadas. Para eso aprovecho y voy a decirles que el número de personas encuestadas se le llama frecuencia. FI se pone, frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es FI. ¿Ya? Ahorita lo voy a poner acá abajito. Bien, y la variable, que es tiempo, así como en matemática la variable es X, igualmente en estadística se escribe la variable estadística, se escribe XY. XY. Y estas son las alternativas de la variable, ¿no? Los datos obtenidos. Muy bien, entonces, ¿de dónde saco el número de elementos totales de mi muestra? Porque esta es una muestra. De la suma del FI. Entonces sumo, tiene que darme 30, ¿no? Aquí al sumar 6 más 5, 11, más 2, 13, 18, bueno, 13 más 10 de frente, 23 más 7, 30. Aquí los 30 datos tienen que sumarse con el FI. ¿Estamos? XY es la variable con sus alternativas y el FI es la frecuencia, es decir, el número de veces que se repite la variable. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es, acá está en mi celular, un momentito. Acá nos pregunta, B, encontrar el o los valores que representan al grupo, igual que la clase anterior. Es decir, las medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana. Cuando yo tengo una tabla de frecuencias, ya no hago eso de sumar todos y dividirlos entre 30, que lo podría hacer, pero cuando ya tengo una tabla de frecuencias, lo que voy a necesitar es agregar una columna más, que es el XY por el FI. ¿Está bien? El XY por el FI. Y entonces nos están pidiendo uno por uno, pareja por pareja. No es que yo sumo estos dos y los multiplico, no. Entonces voy a hacer pareja por pareja. 15 por 6, 90. 16 por 5 nos toca 80. 17 por 2, 34. 18 por 5, 9 por 10, 90 también. 90.
el otro es 95 y 20 por 7 es 140. ¿Estamos? Ya. Ahora, ahí lo vamos a dejar un ratito. ¿Y por qué estoy agregando esto? Porque la media de datos tabulados, así se dicen porque es una tabla, por eso se llaman datos tabulados, se halla mediante una formulita que es la sumatoria de xi por fi entre n. ¿Estamos? La sumatoria de xi por fi entre n. ¿Qué cosa es la sumatoria? ¿Qué significa? Que después de haber yo multiplicado xi por fi, después lo voy a sumar. Por eso es la sumatoria. No es que primero sumo y luego multiplico, no. Este signo de sumatoria significa que primero voy a efectuar esta operación que esté aquí adentro y después voy a sumar. Entonces, como ya efectué esa multiplicación, la voy a sumar. Y aquí me sale 624. Esa es la sumatoria que la voy a poner aquí. 624. ¿Qué cosa es n? El número de datos de mi muestra. Y que es 30. Bueno, mágicamente ya lo dividí y me sale 20,8. 20,8 y acompaño con, ¿no?, lo que indica en este caso qué cosa es. Estamos hablando de minutos. Entonces serían minutos. Perfecto. Entonces repito, esta es la formulita que vamos a usar cuando hemos tabulado. Pero ojo, solamente se usa cuando es una variable cuantitativa. Y aquí voy a explicar un poquito lo de la tarea, la parte 2. Cuando es una variable cualitativa, por ejemplo, yo quiero poner las gaseosas. Inca Kola, Coca-Cola, Fanta, Cola Real, etcétera. Y voy a poner cuántas personas les gusta eso. No existe el xi por el fi. No puedo multiplicar Coca-Cola por 30 personas. No se puede hacer eso. En ese caso solamente existe la moda. No existe ni la media ni la mediana. Porque yo no puedo sacar un promedio de las gaseosas. No se puede hacer eso. Tampoco las puedo ordenar de menor a mayor en la mediana. Tengo que sacar solamente la moda. La moda es el dato mayor, ¿no es cierto? Entonces, en una variable cualitativa solamente puedo sacar la moda. En las variables cuantitativas sí tengo que sacar las tres, como es el caso este de aquí y el de la clase anterior. Muy bien, ahora pasamos a la moda. La moda es el dato que más se repite, ¿no es cierto? Entonces, pero para los datos tabulados, yo no me voy a fijar si es que se repiten los números en esta parte de la frecuencia, sino cuál es el FI mayor. ¿Por qué? Porque ese FI mayor me va a indicar que ya se está repitiendo el dato. Entonces el mayor, en este caso, es 7. Pero mi respuesta no es 7. Muchos se confunden y ponen la moda 7. No, siempre la respuesta va a ser XI. Entonces este es XI, por lo tanto este 7 le corresponde a este 20. Entonces yo he puesto aquí que el FI mayor le corresponde a un XI. Y en nuestro caso este FI mayor es 7, pero mi respuesta es 20, ¿no? 20 minutos. Entonces vamos a ponerle aquí que la moda es igual a 20 minutos. ¿Estamos? Bien. La mediana. La mediana hemos dicho que es el lugar que ocupa el medio, ¿no?, que divide el grupo en 50% antes y 50% después, o la mitad antes y la mitad después. Y tienen que estar esos datos ordenados. Pero ya en esta tabla ya está ordenada. Por lo tanto, tenemos que ir contando acá 6 personas, 5 personas, etcétera, hasta llegar a la mitad. Pero no sabemos cuál es la mitad. Usamos nuestra pequeña formulita de n más 1 sobre 2. Reemplazo. Entonces, n quedamos que es 30 datos más 1 entre 2 nos da 31 entre 2. Entonces nos sale 15,5, pero esta no es la respuesta. Este es el lugar en donde se encuentra la mediana. O sea que va a estar entre el 15 y el 16. Y entonces comienzo a contar. Bueno, hasta aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, acá hay 5 más, serían 11 lugares. 2 más serían 13 lugares. Me falta el 14
y el 15 para entre el 15 y el 16, ¿no es cierto? Entonces vamos a contar con puntitos, a ver. Hasta acá era 13, 14, 15, 16. O sea que aquí se encuentra, en este lugar se encuentra la mediana. Y nos damos cuenta que estos 5 datos son 18, 18, 18, 18. Por lo tanto, nuestra mediana es 18. Repito, siempre la respuesta va a ser el lugar de la X. Entonces, como está entre el lugar 15 y 16, nuestra mediana es 18 minutos. ¿Ok? Vamos a interpretar aquí entonces. A ver, la media. En promedio, demoran o esperan. Vamos a ver cómo está redactado nuestro problema. A ver, vamos a ponerle un poquito más de luz. Está redactado, dice que se quejan porque se demoran demasiado haciendo la cola, ¿no? Entonces se demora, en promedio se demora. ¿Cuánto salió? Aquí sí vamos a usar el decimal. En la clase anterior lo habíamos redondeado porque eran personas, ¿no? En este caso los minutos sí pueden, sí vale que vayan en decimal. Se demoran 20,8 minutos. Muy bien, esa es la media, que es el promedio que usamos todos, ¿no? La moda es la mayor frecuencia, ¿se acuerdan? La mayor frecuencia o la mayor cantidad de personas demora 20 minutos. La mayor cantidad de personas demora, o la mayoría, vamos a hacerlo para abreviar un poquito porque aquí no tengo mucho espacio. La mayoría demora 20 minutos. Y finalmente la mediana, que salió 8 minutos, la vamos a redactar como, a ver, la mitad de las personas encuestadas, miren, vamos a decirlo de varias formas, ¿no? La mitad de las personas encuestadas demoró menos de 18 minutos. O el 50% de las personas encuestadas demoró menos de 18 minutos o más de 18 minutos. O la mitad de las personas, ¿no? Entonces vamos a poner la mitad de las personas, si ustedes quieren ser más explícitos, de las personas encuestadas, ¿no? De las personas demoró menos de 18 minutos. ¿Sabemos? Yo creo que ya con este ejemplo vamos practicando un poquito más, y tiene que ver también lo que está explicado en Aprendo en Casa, y ahí con eso, y investiguen en internet, y ustedes siempre refuercen esta parte de estadística que va a ser muy útil para ustedes también, ¿ya? Y la última pregunta es, ¿cuál de estos 3 estadísticos es el más apropiado? Bueno, aquí se han salido diferentes todos, ¿no? La media salió 20,8 minutos, la moda salió 20 minutos, la mediana salió 18 minutos. A ver, primero, la media no es muy útil, no es muy buena utilizarla cuando hay valores extremos, pero aquí no hay valores extremos, ¿no? Del 15 al 20 más o menos son valores cercanos. Entonces, siempre que yo tenga valores cercanos, siempre voy a utilizar la media como un dato representativo del grupo. Entonces nos vamos a quedar con la media como un valor representativo, ¿no? El más exacto posible. Entonces la más apropiada para nosotros va a ser la media. La media, que salió 20,8 minutos. ¿Cuál es la justificación? Porque no hay datos extremos y entonces la media es la medida de tendencia central que más se utiliza. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos. Hagan su tarea. Chao.